Hola, el tema que me tocó presentar en este curso de cirugía digestiva es en relación a la cirugía, ¿no es cierto?, digestiva en el paciente octogenario. Y yo ahí me tomé la libertad de cambiarlo a geriátrico, en relación a lo que significa hoy en día la cirugía en el paciente adulto mayor. Si vemos acá las tablas o las pirámides poblacionales de Chile, desde el año, por ejemplo, 73, o sea, hace 47 años atrás, nos damos cuenta que la población de Chile era una pirámide poblacional perfecta, en los cuales, ¿no es cierto?, las generaciones más jóvenes eran la de mayor cantidad, iban, ¿no es cierto?, disminuyendo en la medida que los pacientes van teniendo más edad. Sin embargo, al igual como en gran parte del mundo, ¿cierto?, estas pirámides se han ido cambiando su morfología, ¿cierto?, y angostándose en su base. Y, por ejemplo, tenemos una población, ¿no es cierto?, en Chile que el año 2021 creció de 10 millones a 19 millones, o sea, casi 10 millones, pero con una población que se va envejeciendo más. Y ya hoy en día sabemos que por lo menos en la población de Chile entre un 12 a un 15% de los pacientes tienen sobre 65 años. Y si evaluamos, ¿no es cierto?, el crecimiento que Chile va a experimentar hacia el año 2055, sabemos que el año aproximadamente 2050 la población de Chile va a dejar de crecer y vamos a quedar en aproximadamente 21 millones, pero en los siguientes años la población va a ir disminuyendo. Eh, eh, y la diferencia fundamentalmente va a ser en que, si bien es cierto, vamos a tener más población, la población va a ir envejeciendo y probablemente cerca del año 2050 ya un 30%, o sea, uno cada tres chilenos va a tener sobre 65 años. Por lo tanto, lo que nos enfrentamos los cirujanos y en general toda la población al envejecimiento de la población es sumamente importante en relación a cómo vamos a ser atendidos, porque a esta edad, ¿no es cierto?, a los años 2050 probablemente nosotros vamos a estar claramente en los adultos mayores. Es re importante entender un poco qué es lo que se considera viejo. Esto es una encuesta que se hizo al cirujano. Viejo, en general, la gran mayoría de las personas considera que es sobre 65 años. En relación a cuándo usted operaría a un adulto mayor, la respuesta fue bastante aceptable en el sentido de que no existe edad, pero hay que darse, por ejemplo, a entender que hay grupos de cirujanos, ¿cierto?, pacientes que piensan que, por ejemplo, un 13% que piensan que ya por la edad no tiene indicación quirúrgica per se, no por las patologías que tenga o la morbilidad, sino que por la edad. Entonces esa es una idea que uno tiene que empezar a sacar un poco de la idea del grupo cirujano. Por lo tanto, la cirugía es posible, sí, obvio, porque no es un tema de edad, es un tema de fragilidad. Pero, ¿qué es la fragilidad? ¿Cómo evaluamos la fragilidad? ¿Quiénes hacen la evaluación? Y si evaluar la fragilidad va a ser beneficioso para el paciente, es un poco los temas que vamos a conversar. La fragilidad, ¿no es cierto?, expresa una pérdida progresiva de las capacidades de reserva y de adaptación del organismo humano con el paso de los años. O sea, obviamente que la fragilidad va aumentando con la edad, y eso es innegable, pero también depende de otros factores, ¿no es cierto?, como hábitos genéticos, como los temas genéticos, hábitos tóxicos, ¿no es cierto?, la aparición de procesos crónicos, de enfermedades crónicas subyacentes, y obviamente que a partir de un umbral determinado hay un riesgo creciente de desarrollar un deterioro funcional y por consiguiente la dependencia, ¿no es cierto?, y uno ve, ¿no es cierto?, pacientes hospitalizados o que dependen de centros, ¿no es cierto?, de hogares de ancianos, y finalmente la muerte. Saber que uno de cada tres adultos mayores sobre 65 años en fondo son frágiles. Y existen múltiples formas de medirla, como muy a grosso modo, ¿cierto? Y uno se va encontrando en la práctica clínica diaria mediciones, ¿cierto? Y va a ser importante que nosotros entendamos cómo se mide la fragilidad. Existen dos tipos de formas, así a muy grosso modo. Existen casi 23 o 25 índices distintos, por lo tanto, eso nos complica a veces saber o entender cómo se hace. La primera forma de medir la fragilidad apareció por Fried hace el año 90, que se refiere a un fenotipo en que mide fundamentalmente 5 características del adulto mayor, y en base a la presencia o no del deterioro de estas características lo evaluamos como frágil. Y el índice de fragilidad, ¿no es cierto?, que lo describió Rockwood, se refiere a más bien como una escala lineal, ¿no es cierto?, de acumulación de déficit
en distintos ámbitos, y eso finalmente se ve reflejado en uno de los índices más usados, que es la evaluación geriátrica integral, que de hecho es la forma como, por lo menos el Ministerio de Salud en Chile define cómo deberíamos de valorar a los pacientes adultos mayores, y esto no solamente en el contexto de la cirugía, sino que en el contexto general, ¿ya? La fragilidad, ¿no es cierto?, visto como la escala de Fried, se caracteriza por, ¿no es cierto?, por la presencia, ¿no es cierto?, de pérdida de peso, de debilidad muscular, de la lentitud de la marcha, de la fatiga crónica y la inactividad. Y cuando tenemos, ¿no es cierto?, 3 o más de estos factores, podemos considerar que el paciente es frágil. Y aquí un concepto que no siempre es tan usado es cuando hay 2 factores, se refiere a prefrágil, que quizás como una forma de ir un poco evitando que el paciente, ¿no es cierto?, por ejemplo, por la aparición de una actividad, se convierta en un paciente frágil, ¿no es cierto? Y la fragilidad finalmente, en la medida que vamos envejeciendo, se convierte en una discapacidad. Y el segundo modelo, que es el más usado, que se refiere, ¿no es cierto?, a una acumulación de déficit. Entonces lo que se ven son distintos ámbitos, que uno es la valoración clínica, el otro hay una evaluación de valoraciones funcionales, o sea, cómo el paciente desarrolla sus actividades diarias de dependencia o independencia. Hay una valoración cognitiva y mental y una valoración social. Y entonces ¿no es cierto?, evaluación genética integral permite generar un plan de tratamiento, seguimiento y control para los problemas detectados. Entonces aquí, ya que estamos en el Congreso de la American College, está la forma como el American College nos sugiere, ¿no es cierto?, que evaluemos la fragilidad. Si uno se da cuenta, ¿no es cierto?, todos estos índices son muy parecidos. Aquí hablan de las capacidades cognitivas, ¿no es cierto?, la depresión, que se refiere a lo cognitivo. Hay una parte, ¿no es cierto?, de evaluación de física, ¿no es cierto?, como que uno define, ¿no es cierto?, fondo los riesgos cardiovasculares, o estado funcional, ¿no es cierto?, estado nutricional, medicación, ¿no es cierto?, y finalmente los objetivos, ¿no es cierto?, y las expectativas en relación al paciente. Y aquí un estudio muy fácil que nosotros podríamos hacer, ¿no es cierto?, se refiere al Time Up and Go, porque la realidad es que cuando uno enfrenta a estos pacientes, y para que nosotros hagamos toda esta escala, ¿no es cierto?, de medición es muy complejo, pero una forma muy sencilla de evaluar la fragilidad se refiere al Time Up and Go, en que esto se puede hacer hasta en la consulta, en que uno le pide al paciente, estando sentado, ¿cierto?, que se levante la silla sin ayuda, ¿no es cierto?, que camine 3 metros y que después vuelva a la silla y se siente y se toma el tiempo. Y los pacientes que se demoran, ¿no es cierto?, los normales demorarse 10 segundos, los pacientes que se demoran 20 segundos en general son pacientes que ya se consideran frágiles, y un paciente que se demora 30 segundos más es un paciente que tiene un alto riesgo de caída. Y probablemente esos son los pacientes que deberíamos de un poquito investigar más su contexto e ir quizás a estudios más complejos de fragilidad. Esto es muy importante porque la realidad es que ya hace varios años atrás se hizo un metaanálisis de muchos estudios, con lo cual eran distintas escalas, ¿no es cierto?, modificadas de fragilidad, pero aquí se demostró en que la fragilidad es un factor independiente relacionado con las complicaciones quirúrgicas, tanto mayores y menores, y tanto así como la hospitalización, reoperación, alta cuidado de enfermería y mortalidad. O sea, la fragilidad es un factor que debemos considerar en relación a la evolución, ¿no es cierto?, o las complicaciones potenciales que pueden tener nuestros pacientes. Entonces, finalmente, ¿quién es el encargado? La realidad es que uno podemos ver esto en el contexto, ¿no es cierto?, de la cirugía electiva, en los cuales tenemos tiempo, ¿no es cierto?, como cirujano, de contactar, ¿no es cierto?, a un geriatra, de hacer una evaluación anestésica, y después de ir a la cirugía electiva, finalmente el cirujano y el geriatra de retomar al paciente. Pero también hay un contexto que es más complejo, que es el de la cirugía de urgencia, en los cuales aquí probablemente el geriatra no va a poder involucrarse, y va a jugar un rol muy importante el cirujano y también el anestesiólogo. Y finalmente, después de la cirugía, el geriatra puede hacer algunas modificaciones. Y lo importante de esto es que muchas veces, quizás en el concepto de nosotros está en que los pacientes adultos mayores deben ser evaluados por un geriatra. Probablemente hoy en día
aumenta mucho el rol del anestesista, ¿no es cierto?, en la evaluación de estos pacientes y en la toma de decisiones. Entonces nuestro objetivo como cirujano va a ser reconocer a aquellos pacientes que podrán beneficiarse de un tratamiento estándar y aquellos en los cuales los riesgos terapéuticos sobrepasan los beneficios. O sea, necesitamos definir qué pacientes, ¿no es cierto?, y en base a la fragilidad podemos cambiar nuestro manejo. Y la aplicación, obviamente, en el intraoperatorio y en el postoperatorio, intervenciones médicas, psicológicas para mejorar la evolución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Es que todos los pacientes se hagan un time up and go y que la valoración geriátrica integral, ¿no es cierto?, venga después a aquellos pacientes que no logren, ¿no es cierto?, tener un tiempo bajo 20 segundos. Y esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, con la evaluación genética integral, generar estrategias para la prehabilitación y un poco, ¿no es cierto?, ayudar, ¿no es cierto?, en lo que ya las normas ERA han estimulado mucho para la prehabilitación, en el sentido de involucrar a los pacientes en ejercicio, ¿no es cierto?, cardíaco o respiratorio en el preoperatorio, un correcto estudio, ¿no es cierto?, del metabolismo de fierro. Los pacientes que van a cirugía en que uno sospecha que van a sangrar más, deberían de ir a estudios, ¿no es cierto?, del fierro, y que es muy importante identificar déficits nutricionales y definir algunos medicamentos que pudiesen, ¿no es cierto?, hacer que el paciente tenga algunos déficits cognitivos en el postoperatorio, por ejemplo, ¿no es cierto?, algunos antibióticos. En relación a los déficits nutricionales, por ejemplo, la definición no es como la habitual de un paciente que dice algunas acciones, por ejemplo, el que tiene índice IMC sobre bajo 18,5, aquí en los mayores esto aumenta y el límite es de 20, o sea, hay cambios, ¿no es cierto?, con la población general. ¿Qué cosas podemos cambiar en el intraoperatorio? Por lo menos desde el punto de vista de los cirujanos, hay que ser sumamente cuidadosos en los cuidados de la posición y la prevención de escaras. Son pacientes que tienen menos masa muscular y tienen la piel bastante frágil, entonces es muy fácil que se hagan escaras. Obviamente, y eso ya está demostrado, privilegiar siempre las técnicas mediamente invasivas, y también hay muchos estudios relacionados con la cirugía robótica. Uno debería privilegiar estas técnicas. Evitar posiciones, ¿no es cierto?, Trendelenburg o anti-Trendelenburg prolongado, exagerada, porque tienen menos reservas respiratorias y cardiovascular. Deberíamos trabajar, por ejemplo, con un número de peritoneum más bajo, no de 15 milímetros mercurio, sino de 12. Y siempre, ¿no es cierto?, evitar el uso de opioides, privilegiando técnicas de bloqueo. O sea, deberíamos privilegiar, por ejemplo, las técnicas de bloqueo como las TAP o analgesias periorales para evitar, ¿no es cierto?, el uso de opioides en el postoperatorio, que aumentan mucho el riesgo de alteraciones cognitivas. Y en el postoperatorio, ¿no es cierto?, yo creo que aquí aplica mucho, hay que ser más estricto en aplicar las normas ERAS en relación, ¿no es cierto?, al retiro de sondas muy rápida, poco uso de sondas nasogástricas, evitar medicamentos nefrotóxicos. Estos pacientes deberían de tener un balance hídrico de ingesta súper estricto, tienen menos capacidad, ¿no es cierto?, de tolerar, quedar en balance positivo. Por ejemplo, estos pacientes deberían de comer sentados siempre, no en la cama, y eso permite también, ¿no es cierto?, la ambulación precoz, y deberían de, por ejemplo, permanecer a lo menos una hora sentados antes de acostarlos. Hay que estar pendiente del uso de prótesis dentales, por ejemplo, audífonos, ¿no es cierto?, prótesis para poder comer. Esos pacientes se sienten aislados a veces si no escuchan, y eso empieza a generar un ambiente en que se pueden desorientar fácil, ¿ya? Y lo otro que es muy importante, junto con el geriatra, definir los medicamentos del alta y también evaluar hacia dónde podría ser dado de alta a estos pacientes. Muchas veces son gente que vive, son dos viejitos que viven solos y hay que conversar con la familia antes, si es que tienen que recibir ayuda, ¿no es cierto?, o tiene que haber un grupo de personas que puedan, ¿no es cierto?, ayudarlos a rehabilitarse en el sentido de levantarse, caminar, comer. Muchas cosas se han publicado en cirugía digestiva. Acá solamente un ejemplo de lo que significa cirugía en adultos mayores frágiles en páncreas. Hay más mortalidad, por ejemplo, hay más morbilidad. Esos son pacientes que son frágiles y eso tenemos que entenderlo claramente. Entonces,
un poco cuáles pueden ser las guías del manejo de los pacientes adultos mayores. Y eso ha sido una cosa que iba apareciendo en los últimos años. No solamente ya, probablemente la literatura está completa en formas de evaluar, y hoy en día ya estamos frente a guías, ¿no es cierto?, específicas de manejo del paciente adultos mayores. Y por ejemplo, acá está el manejo de tumores rectales en adultos mayores, y el año antepasado se publicó, por ejemplo, una norma en diagnóstico y tratamiento, ¿no es cierto?, de la apendicitis en adultos mayores, y eso va muy enfocado en manejo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio para ayudarnos, ¿no es cierto?, a bajar la morbimortalidad. Esto es un estudio muy interesante porque ya como que nos habla de un paso siguiente en el manejo de estos pacientes y especialmente en el ambiente de cirugía de urgencia. Esto se evaluó, esto es un estudio que se hizo en Canadá, puros pacientes exclusivamente, ¿no es cierto?, de cirugía de urgencia, en el cual obviamente no podemos hacer una prehabilitación ni hacer una definición de los factores de riesgo antes de la cirugía, porque tienen que ir directamente a una resolución quirúrgica. Y lo que se hizo fue evaluar 684 pacientes, de los cuales 20% eran frágiles. Y la diferencia que se hizo acá es que se analizó los resultados en unidades enfocadas, ¿no es cierto?, al manejo de pacientes geriátricos y aquellos no. Y lo que se demostró es que los pacientes que eran dirigidos, ¿no es cierto?, a unidades geriátricas con apoyo intensivo, ¿no es cierto?, en relación a la fragilidad de los pacientes, las complicaciones mayores bajaron un 19%, y el CCI, que es el Comprehensive Complication Index, que un poco es a diferencia del Clavien-Dindo, que define solamente la complicación mayor y deja como en la incógnita las complicaciones más pequeñas, ¿no es cierto? Aquí este es un índice que hace una sumatoria, por lo tanto van todas las complicaciones, y bajó en 12 puntos, ambos significativos. Y además la hospitalización bajó en 3 días. O sea, ¿a qué va esto? Que los pacientes, ¿no es cierto?, que son adultos mayores, que van a cirugía de urgencia, en el cual tenemos poco control del pre y el intraoperatorio, si es que enfocamos, ¿no es cierto?, a un manejo dirigido en unidades geriátricas, podemos mejorar muchos resultados en el sentido de definir aquellas cosas que pueden ayudar a los pacientes a salir más rápido adelante, y yo creo que ese trabajo tiene esa gracia. Entonces, en conclusiones, la fragilidad es una variable que predice la mortalidad en el postoperatorio. Si bien es cierto, la fragilidad, ¿no es cierto?, o el manejo del paciente mayor está subestudiada en la urgencia, ya lo bueno es que están apareciendo algunos estudios que nos podrían orientar hacia la forma de mejorar los resultados. Y yo creo que una de las cosas importantes es que los cirujanos, los anestesistas, tengamos habilidad y capacidad para entender o desarrollar pruebas que especialmente no tan complejas como la que hacen los geriatras, para contribuir un poco a evaluar de forma más sencilla, ¿no es cierto?, y más rápida la fragilidad de los adultos mayores, ¿no es cierto?, cuando no tenemos el tiempo ni la capacidad para eso. Muchas gracias.